Buenos días, buenas noches. Este es un trabajo para el doctorado en Ciencias de la Educación. El nombre de la actividad es Política Educativa en la Era Globalizada. Eh, Mi nombre es José Ignacio Bolaños Mota y el nombre de la doctora que revisa el trabajo es la doctora Itzia María Casares Palacios. Bueno, primero que todo, este es un campo muy controvertido de opinión hoy en día, dado que la idea de la globalización de la educación o de la educación globalizada es algo que muchas veces es tomado por algunas tribus urbanas o culturas no occidentales como una imposición, ¿no? Y obviamente al respecto pues existen muchas perspectivas de globalización que se hacen presentes en este debate y se espera que se espera presentar a continuación. Entonces los debates sobre la educación globalizada surgen como una búsqueda de un establecimiento de los universales de la educación, ¿cierto? De cuáles son los basamentos o los criterios básicos desde los cuales decidimos desarrollar un proceso educativo, ¿no? En ello pues se tienen que tener en cuenta los cambios culturales y políticos, la globalización y también las ideologías que se presentan tanto dentro de ella como fuera de ella, como en contra de ella, y los imaginarios posibles sobre este tema. Bueno, entonces existen algunos aspectos clave para este proceso. En primera instancia, los métodos para aplicar la globalización. ¿Cuáles son los métodos? Si son políticos, si a través de la política se generan cambios en las leyes, si a partir de las leyes se generan nuevos desarrollos en el sistema educativo, la articulación entre política para la educación y las instituciones educativas, porque obviamente esto influye mucho sobre la educación y las instituciones educativas. Entonces, digamos que este es un punto de debate y de confrontación, ya sea entre la política y la educación o en el campo meramente político y la forma como ello se aplica en el campo de la educación. Eh, y pues para ello, obviamente, los, las supremas cortes o los senados de los estados confederados pues son los encargados de hacer los análisis previos, ¿no? Revisar los paradigmas de la educación e impulsarlos hacia nuevos paradigmas o qué partes, cuáles bases de los paradigmas se conservan para hacer una revisión a las políticas educativas y sus correspondientes desarrollos. Otros aspectos claves dentro de este proceso son la aplicabilidad en contexto, la forma como estas nuevas leyes o como estas nuevas desideratas para la educación se ponen a prueba de contexto, por ejemplo, en grupos indígenas, en grupos religiosos, grupos afros, etcétera, ¿cierto? Las consideraciones sobre la mediatización de la política en este conflicto, ¿sí? O sea, cómo digamos, una corporación puede estar influyendo sobre esta clase de políticas educativas, la gestión de estas políticas educativas, la pertinencia de la investigación y por consiguiente los análisis de estos resultados políticos. O sea, una vez implementada esta nueva normatividad o estos universales o estos consensos sobre lo que debería ser o el deber ser de la educación, entonces analizar los impactos que ello produce, porque es posible que haya eh, acuerdos que pueden desarrollarse y llevarse a cabo, pero que en la aplicabilidad resultan ser para mal, ¿cierto? Entonces, bueno, en este sentido diríamos nosotros que podemos tener dos conclusiones. Eh, que es que existe un debate vigente sobre la educación globalizada, pero esta se impone de todas maneras, hay que decirlo porque existe un modelo educativo globalizado que se impone generando así cambios a nivel político y cultural en las instituciones educativas y que aunque la globalización puede ser denominada como una ideología también, que es una de las críticas que se encontraron en los documentos que leímos, de todas maneras son importantes las concreciones universales sobre los imaginarios posibles para la educación. O sea, aunque los universales pueden estar ideologizados, ¿cierto? De todas maneras es necesario establecer acuerdos sobre lo común y sobre lo universal o lo que consideramos que son los acuerdos sobre la base, ¿cierto? Los acuerdos sobre lo fundamental para desarrollar procesos educativos. Y bueno, la bibliografía es básicamente los señores Risby, Méndez, Álvarez, y que fue la bibliografía recomendada. Muchísimas gracias por su valiosa atención.